se puede? Sí, ¿verdad? Muchas gracias, Antonio, muchas gracias a todos y bueno, pues empezamos sin más preámbulo sobre un tema que puede transformar realmente este país y que es preocupante, y es el empeño de la oligarquía, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, por implantar las reformas estructurales que se refieren específicamente a la aplicación del modelo neoliberal en nuestro país, pero sobre todo a la explotación de los recursos naturales, que son un logro que se hizo con la Revolución Mexicana y que hoy, gracias a este modelo neoliberal, pues está corriéndose el riesgo de perder. Las reformas que llaman estructurales es un proyecto que nos vienen intentando meter desde la época de Miguel de la Madrid. Es el proyecto económico de una élite de tecnócratas que se hizo del poder en los 80s para obedecer los dictados internacionales y los dictados también en los intereses de una minoría que se ha ido apoderando de la economía, de la política, de los medios de comunicación, y que son quienes realmente mandan en este país desde hace por lo menos 25 años. El intento por reformar el Estado y la economía nacionales no ha sido fácil para los neoliberales. Lo intentaron los gobiernos priistas, y recordamos la primera reforma energética se mete en el gobierno de Ernesto Zedillo, es derrotada, no pasa, y se le da entrada al panismo, es el triunfo de Vicente Fox. Yo tengo como una tesis de trabajo que la incapacidad del priismo de sacar adelante las reformas estructurales hace que la élite gobernante le dé entrada al poder, al panismo, con la intención de que sea el PAN el que saca esas reformas estructurales. Nosotros recordamos al gobierno foxista intentando sacar la reforma para quitar el IVA a alimentos y medicinas, la aplicación del IVA a alimentos y medicina, liberalizar el impuesto. Y recordamos la reforma energética de Calderón, que nos llevó una buena parte del sexenio pasado luchando en contra de ello. Ha sido la movilización social, ha sido la protesta social lo único que ha frenado las reformas estructurales y lo único que le ha impedido a los panistas y a los priistas sacar adelante estas reformas. ¿Por qué para ellos son importantes? Bueno, pues porque entregando el petróleo a los extranjeros, entregando esos recursos que no nada más se reducen al petróleo ni a la energía, hablamos de la luz, hablamos de la minería, hablamos de la economía en general. O sea, el modelo neoliberal lo que ha venido haciendo ha sido quitarle a los mexicanos el control de la economía, el control de los negocios, de la industria, y depositarlo en unas cuantas manos que en realidad representan los intereses del extranjero, de los grandes capitales norteamericanos y europeos. Esa es la tragedia del modelo neoliberal en nuestro país, que además ha demostrado que provoca mayor pobreza, mayor desempleo, mayor injusticia. Y eso no les importa a los neoliberales gobernantes. Nunca les ha importado. Si tomamos como referente la historia, vamos a entender por qué a ellos les interesa tanto que el petróleo se le dé a los extranjeros. Siempre que se ha negociado con el petróleo ha sido para afincar una dictadura en este país. A principios del siglo antepasado, a finales del siglo XIX, Porfirio Díaz pretendía hacer su dictadura. Y si ustedes recuerdan, él deja en el poder a Manuel González, un periodo de 4 años, que son los que le sirven para afianzar el modelo de país que él necesitaba para hacer su dictadura. ¿Y qué es lo primero que él hace? Si ustedes recuerdan también, lo hemos platicado en otros de estos círculos, emite la primera ley del petróleo en que le concede la libre explotación de los recursos naturales a los extranjeros. Es la primera entrega que se hace de nuestro petróleo, la hace Porfirio Díaz, la hace con los inversionistas norteamericanos, fundamentalmente, también hubo ingleses, alemanes. ¿Pero para qué? Eso le permite a él afianzar una dictadura que será por 30 años, la que él mantendrá al país bajo su puño y le dará el predominio de la economía al gran capital extranjero. Viene la revolución, se emite el Código del 17 con su artículo
27 que es fundamental, y es fundamental si ustedes lo analizan en el contexto de la lucha histórica de nuestro país por tener la posesión de nuestros recursos, porque permite ese artículo la expropiación, la recuperación, la nacionalización de nuestros recursos naturales. Pero eso se lleva muchos años, se lleva 11 años que se pueda cumplir la Constitución. ¿Por qué? Porque cuando llega al poder Álvaro Obregón, llega en un momento de crisis, los Estados Unidos no lo reconocen, tiene que negociar con el gobierno norteamericano, y si ustedes recuerdan, los tratados de Bucareli, entre otras cosas, tenían como premisa el que no se aplicara la Constitución del 17 para los ciudadanos norteamericanos, pero sobre todo el que no hubiera la aplicación del artículo 27 en materia petrolera. Era la protección de la industria petrolera que manejaban los norteamericanos. A cambio de eso, Obregón obtiene el reconocimiento del gobierno norteamericano, y cuando llega Plutarco Elías Calles, que intenta nuevamente aplicar y hacer una ley reglamentaria del artículo 27, si ustedes recuerdan, lo que sucede es que se da la Guerra Cristera. La Guerra Cristera estalla en un contexto en el que la Iglesia Católica se declara en reverdía por la aplicación de la Constitución del 17 en materia religiosa, pero en el fondo se alía con los empresarios norteamericanos, con los petroleros norteamericanos, a tal grado que México se ve en una crisis que pudo haber llevado a una guerra con los Estados Unidos. Es en ese tiempo que Calles le da órdenes a Cárdenas, que era el comandante militar en la región del Istmo, y le dice que en cuanto vean los buques norteamericanos sobre nuestros mares, tiene la autorización de quemar los pozos petroleros. A ese punto llegamos. Estuvimos a punto de la guerra y de la guerra internacional por la defensa del petróleo. Pero ¿qué pasa? Que Calles se espanta, pero además Calles quiere un gobierno que se prolongue en el poder. Calles ya tiene en mente lo que va a ser el PRI. Calles es el autor de la creación del PRI actual y necesita aliados y necesita poder. Y para eso necesita, obviamente, negociar otra vez con el petróleo. Y vuelve a aplazarse la aplicación del artículo 27 durante el gobierno callista hasta que llega Lázaro Cárdenas. Estamos hablando de 11 años para que la Constitución se aplique cabalmente. 11 años largos en los que además, ¿qué le permite a Calles esa negociación? Pues la creación del PRI y la instauración del fraude como una manera sistemática de llegar al poder. Llega al poder así Pascual Ortiz Rubio, llega al poder Abelardo Rodríguez y finalmente llega al poder Lázaro Cárdenas. Con lo que no contaba Plutarco Elías Calles y la oligarquía de aquel tiempo era con que Cárdenas efectivamente tenía un compromiso con la Revolución Mexicana, porque junto a él estaba Francisco J. Múgica. Múgica, que era el asesor más influyente de Cárdenas, pero más que eso era su mentor. Había sido quien lo había construido, quien lo había formado, quien había hecho de él el político que era. Múgica, si ustedes recuerdan, fue la cabeza de la corriente radical constituyente. Esa corriente que impulsó el artículo 3, el 27, el 123, el 130. Esa corriente que rompió con el esquema de reforma de la Constitución que pretendía Carranza, que era nada más hacer algunos ajustes a la Constitución liberal del 57, pero no entrar a fondo en los problemas nacionales. Y es Múgica, la cabeza de este grupo, el que mete los temas sensibles que la revolución había sacado a flote, y es Múgica el que mete en el debate del constituyente el gran tema del petróleo, el gran tema de la educación laica, el gran tema de los derechos laborales, el gran tema de la reforma agraria. Bueno, esta corriente radical que triunfa en el 17, que era heredera además del magonismo, está a un lado de Cárdenas, está junto a Cárdenas y es la que lo empuja a tomar las decisiones fundamentales de ese gobierno. Si hay un gobierno revolucionario, cabalmente es el de Cárdenas, y es por eso. Y Cárdenas está dispuesto a llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias de la Constitución, y es por eso que se aplica el artículo 27 y que se hace la expropiación petrolera. Bueno, pues eso rompe el esquema de explotación, pone en jaque al país, y si ustedes recuerdan también, 1940, encuentra a Lázaro Cárdenas en un momento crítico, en el que tiene que elegir, o al menos así le hacen creer a algunos de sus consejeros, Vicente Lombardo Toledano, de madera destacada, que si continúa el país por la senda del radicalismo, vamos a ir a una guerra civil inevitable, va a venir un enfrentamiento entre los mexicanos y una guerra internacional que va a acabar con todo lo que se había logrado. Y Cárdenas desgraciadamente se compra esa tesis y da marcha atrás entregando el poder a un centrista, a Manuel Ávila Camacho,
Un centrista que a su vez le abre paso a la derecha en el poder, porque Miguel Alemán, que es el sucesor de Ávila Camacho, representa el proyecto derechista, pero además representa el primer neoliberalismo de este país. Miguel Alemán llega al poder en 1946, en medio de un fraude electoral, llega de una manera sumamente endeble y débil, llega cuestionado, con un grave problema social en torno suyo, y para sostenerse otra vez necesita, negociar con el petróleo. Momentos críticos se viven en aquella campaña del 45-46, porque además estaba por iniciarse la Guerra Fría. Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se encaminaban al enfrentamiento con la Unión Soviética para abrir esa etapa oscura de la historia mundial que se llama la Guerra Fría. Y Alemán aprovecha esa coyuntura. Días antes de la toma de posesión se reúne secretamente con el embajador norteamericano, con un representante del Departamento de Estado, y ahí negocia los contratos riesgo, que son además un consejo que le da el Departamento de Estado, para abrir nuevamente el petróleo a la inversión extranjera, para dar marcha atrás en expropiación, pero además hacerlo de una manera subrepticia, oculta, que le permita no abiertamente hablar de un regreso a la privatización del petróleo. Cuando Miguel Alemán empieza a dar los pasos hacia la marcha atrás de la expropiación cardenista, cuando empieza a otorgar concesiones con los contratos riesgos que él empieza a aplicar a inversionistas norteamericanos fundamentalmente, no contaba con que se iba a armar un gran movimiento de oposición popular que iba a encabezar el propio Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, que en ese tiempo era visto como el gran demonio del alemanismo, porque era visto como la contraparte social que él pretendía sepultar. Lázaro Cárdenas vivió momentos muy difíciles en el alemanismo, porque lo que se pretendía con Miguel Alemán a la cabeza no solamente era sepultar la herencia social de la revolución, sino empezar un modelo totalmente diferente al que estaba plasmado en la Constitución, y es en esa época que empiezan las reformas constitucionales más radicales, al artículo 27, por ejemplo, y al artículo 123. El interés de Alemán estaba, y esa es otra vez la repetición de nuestra historia, en que él quería un gobierno de continuidad, e incluso llegó a soñar con que podía reelegirse indefinidamente y ser presidente de México el tiempo que él quisiera. Pero como además contaba con el beneplácito del gran capital y de los norteamericanos, ellos estaban seguros de que podían pasar por encima de la Constitución y dejar a ese gobernante tan funcional para los intereses norteamericanos y del gran capital como un gobernante reelegido durante el tiempo que ellos necesitaran, y tener un gobierno ad hoc al modelo neoliberal que ellos ya estaban empujando desde entonces. Lo que no contaban todos ellos, que tenían ciertamente el poder económico, el poder político, el poder de los medios, desde ese tiempo controlaban los medios, es Miguel Alemán el que se apodera de los medios de comunicación. Televisa viene de esa etapa, los universales vienen de esa etapa, los soles vienen de esa etapa. Es decir, si nosotros analizamos lo que hoy estamos padeciendo, pues viene del alemanismo. Ahí se gesta este modelo, este sistema de explotación que tiende a la explotación económica mediante la manipulación política. Bueno, pues Alemán no contaba con que iba a haber una movilización social como la que se dio a fines de los 50-51. ¿Por qué? Porque Lázaro Cárdenas convoca a una reunión en la casa de uno de sus colaboradores, y a partir de ahí se inicia una ofensiva del cardenismo para defender las reformas de la Revolución Mexicana, los grandes cambios revolucionarios y fundamentalmente la expropiación petrolera. Este movimiento llegó a tal grado que puso en riesgo la continuidad del PRI. Se enlazó, se empalmó con la campaña del 52. Miguel Enríquez Guzmán se convierte en el abanderado de esta lucha para reivindicar la Constitución del 17, y Lázaro Cárdenas, atrás todo este tiempo, impulsa la ofensiva que lleva a Miguel Alemán a dar marcha atrás. Dice Pablo Iriart, en un artículo publicado hace unas semanas, refutando a Lorenzo Meyer, que Cárdenas en realidad era un privatizador, y que quien hizo la reforma para dar marcha atrás en esa privatización, Ruiz Cortines, lo hizo por un capricho sexenal que incluso contradecía el espíritu de Cárdenas, y eso es una mentira, porque lo que no dice Iriart es que Cárdenas empujó la oposición a la privatización del petróleo alemanista y fue el que empujó la reforma que finalmente Ruiz Cortines, con muchos trabajos hay que decirlo, porque Ruiz Cortines
publica finalmente la reforma a la ley del artículo 27 hasta el último año de su gobierno. Se la llevó, trató de aplazarlo lo más que pudo, porque obviamente obedecía a los mismos intereses de Alemán, obedecía al mismo régimen, pero finalmente tuvo que cumplir porque era un compromiso que tenía con Cárdenas y con el movimiento social, que fue el que además le permitió en un momento dado no tener una tensión social tal que su gobierno se viera en peligro de no terminar. Por eso lo hace Ruiz Cortines, por la oposición cardenista, por la oposición de Cárdenas y por este movimiento social tan importante. ¿Por qué lo quería hacer Alemán? Bueno, pues otra vez volvemos a lo mismo, porque él quería fincar una dictadura, si no fuera con él como presidente, por lo menos con alguien afín que garantizara la continuidad de sus intereses. Se logró derrotar a medias. El enriquismo, sabemos, pasó por un fraude electoral como nosotros, pasó por una represión tremenda, finalmente lo desaparecen de la escena política. El sistema, el PRI, se afianza en el poder, por 30 años no tiene unas elecciones que lo ponen en jaque. Hasta el 88 vuelve a haber una elección que puede poner en riesgo la continuidad del PRI, pero ese es el costo de esta alianza política entre el cardenismo y Ruiz Cortines. Eso es lo grave y la lección de esa etapa, porque nos puede volver a pasar, porque Cárdenas pensó en el 52 que negociando con Ruiz Cortines garantizaba que no se entregara el petróleo al extranjero. Era solo una parte eso, pero Cárdenas se dio por bien servido y el movimiento social se fue apagando, el movimiento social fue reprimido y entonces lo que pasó fue que el PRI se afianzó en el poder por una larga etapa de inmovilidad social en la que ni siquiera había derecho a manifestaciones, en la que la represión contra los líderes sociales era tal que nada más levantaba uno la cabeza y acababa en la cárcel o asesinado. Ese era el régimen priista que vino posterior a la lucha del 52-55. Bueno, pues a eso vamos. ¿Por qué? Porque hay un interés desde los 80 por afianzar una dictadura económico-política que permita que el neoliberalismo en México se aplique a cabalidad. Es decir, que nos quiten nuestros recursos naturales y nuestro derecho a la posesión de esos recursos y el derecho además de que la economía esté al servicio del pueblo. Ese es en síntesis lo que representa el modelo neoliberal y es lo que ellos quieren aplicar y esa es su gran preocupación y su gran interés. Ahora bien, lo intentó, decía Zedillo, no pudo, entre el PAN para intentarlo, tampoco pudieron y yo tengo, insisto, una tesis y creo que precisamente porque no puede el PAN es que regrese el PRI al poder. Es ya el tercer intento que hacen por aplicar estas reformas estructurales. Ya se fue el PRI, ya regresó el PRI y vuelven otra vez con su empeño de entregar el petróleo a intereses extranjeros y privatizar, si no Pemex, que es una bandera que ellos insisten, si la renta petrolera, que es más grave, porque con la bandera de que no privatizan Pemex, nos van a quitar lo que representa en valor económico el petróleo mexicano que es nuestro. ¿Qué es lo que quieren en concreto? Pues afianzar una dictadura. Afianzar una dictadura que lo mismo sea de bandera panista que priista, porque ya vimos, ya lo comprobamos que son lo mismo, y acabar con el movimiento social. Por eso lo que viene este año es fundamental para nuestro futuro, para el futuro del país. Porque nos han pintado a los que sobreviven en la resistencia, que no son muchos, porque además, como un grave error de la izquierda, como un error histórico, 2012 nos dejó en la inmovilidad política. Nos salimos de la calle. 2012 y el debate postelectoral llevó a la izquierda a una estrategia que consistía en simplemente esperar que jurídicamente se nos respondiera, pero con el costo de desmovilizar a la sociedad. Hubo quienes no quisieron desmovilizarse y continuaron en las calles protestando, continúan en las calles, pero el costo para ese grupo, para esas organizaciones, para esos colectivos, ha sido la represión sistemática. Este país desde el 2012 está viviendo una represión que es inconcebible en estos tiempos, porque además no pasaba desde aquellos años, desde el 68, 71, pero algo más grave aún, no pasaba en la Ciudad de México y no puede pasar en una ciudad que se supone obedece a un proyecto de izquierda. Y eso está pasando en la Ciudad de México hoy. El viernes pasado, para no ir más lejos, el jueves pasado, en el Zócalo, dos madres que protestaban, una porque su hijo estaba, un estudiante del CCH, su hijo estaba detenido injustamente, y otra porque su hijo había sido asesinado, otro estudiante, activista, fue asesinado hace un año, y lo único que pide es que se esclarezca
el crimen de su hijo porque ahora resulta que la policía dice que era narcomenudista. Ella pide justicia. Las dos madres estaban ahí plantadas, ese era su delito. Bueno, pues el viernes fueron sacadas, el jueves fueron sacadas por la fuerza, por granaderos, hubo detenidos, hubo golpeados, se logró que salieran los dos detenidos, hubo amenazas, hubo persecución contra algunos jóvenes líderes que estaban ahí, y eso pasó apenas hace unos días en esta ciudad. Y pasó solamente por protestar, y porque esos jóvenes, uno muerto y otro preso, se atreven a protestar contra el estado de cosas. Nos estamos encaminando a un estado policial otra vez, a un estado represivo, en el que el castigo mayor va a ser a la protesta social, porque la protesta estorba. Y para eso surgió el pacto que ha sido la forma que siempre han tenido los oligarcas y las minorías en este país para frenar los intereses del pueblo, para explotar al pueblo, para engañarlo, para manipularlo. Los pactos en este país han servido para una sola cosa, para aplazar los grandes cambios y para engañar, manipular y explotar al pueblo mexicano. El primer pacto, lo hemos dicho también, fue el que hizo Iturbide con Guerrero, y a partir de ahí la traición a la independencia, y a partir de ahí los pactos como el de Santana, el pacto que hizo Porfirio Díaz que hablábamos, el pacto que hizo el PRI para sostenerse en el poder, porque el PRI fue producto de un pacto, primero el que hizo Plutarco Elías Calles con la derecha mexicana, con los conservadores, con el capital extranjero, para sostener al PRI, y luego a través de su historia, rehaciéndose y moviéndose de acuerdo a los intereses que le permitían al PRI tener el control del poder por más de 70 años y regresar ahora. Ese pacto, esas alianzas, que no son alianzas con el pueblo, que son alianzas contra el pueblo, que son pactos contra México, son los que han sostenido a este gobierno en contra de los intereses nacionales. Bueno, pues eso es el pacto, pero lo más grave del pacto es que pretende que no haya oposición. En el mundo feliz del PRI que está gobernando ahora, su proyecto es tan perfecto que todos tienen que estar de acuerdo y todos caben en el pacto. Entonces el PAN dice, sí, yo estoy de acuerdo y le entro. Y entonces el PRI obviamente secunda a su presidente, y una parte de la izquierda dice, no, yo también le entro porque estoy de acuerdo y quiero ser parte de los cambios y las transformaciones que el egregio gobernante, que es y visionario y moderno y no sé qué tanto dicen por ahí, lo he escuchado, hay alguien, Acosta Naranjo dice que es un hombre admirable, Enrique Peña Nieto. Bueno, pues resulta que como es un hombre tan admirable y tan egregio y tan etcétera, 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 hay que unirse a él para que hagamos la transformación de este país. La transformación de este país como ellos quieren. Y entonces, ¿qué pasa con la oposición que dice, es que ese modelo no es el que nuestro país necesita? Ah, bueno, esa oposición se convierten en vándalos, en los contreras, dicen, son los contreras, siempre están en contra de todo. Dice Ciro Gómez Leiva, los que dicen siempre que no. Bueno, pues desgraciadamente para ese señor, para Ciro Gómez Leiva, y desgraciadamente para los que creen en el pacto como una solución, si no hubiera quienes dijéramos que no, hace mucho que habrían entregado este país. Cada vez que hemos dicho que no, hemos logrado frenar en algo al menos. Y a ustedes les consta, porque ustedes formaron parte de esa lucha en el 2008, lo que logramos frenar del intento de entrega del petróleo que pretendía hacer Calderón. No del todo, porque lograron meterse además, porque una parte otra vez de la izquierda, no hay que olvidarlo, votó por esa reforma energética calderonista priista. Entonces volvemos a lo mismo, lo que no pudieron en 2008 lo quieren hacer ahora y además agrandado. Por eso tienen el cinismo de ir al extranjero y anunciarlo con bombo y platillo. No lo dicen aquí, porque saben el debate que provocarían. Y no lo dicen aquí además porque lo que viene es mucho más grave. No es nada más la venta del petróleo, es la implantación de un modelo económico de explotación del trabajo. De explotación del trabajo por el capital y por una minoría. Porque lo que tenemos en este país, y es algo que no se dice, es algo que no le gusta decir incluso a la izquierda, es una lucha de clases cada vez más clara y cada vez más abierta. Pero nos da miedo hablar de ello. Este país está partido, este país está confrontado entre una minoría que detenta el poder económico y que quiere explotarnos aún más y que quiere que estemos subempleados, que estemos con bajos sueldos, con bajos salarios, sin prestaciones sociales, y una gran mayoría que cada vez somos más
y cada vez hacen menos la clase media y cada vez hacen más el rango de la pobreza en este país. Ese es el modelo económico que viene. Eso es lo grave de lo que está pasando. Sí es cierto que es grave que van a entregar el petróleo porque pasan por encima de la Constitución. Es grave que están entregando las minas, la energía eléctrica. Es grave que están además entregando la industria. Ya la entregaron desde hace mucho tiempo y cada vez se afirma más ese modelo. La industria, los grandes capitalistas extranjeros. Es grave que ya no tenemos ni siquiera, ya no existen las tienditas de la esquina porque ya hay grandes monopolios, incluso a pequeña escala. Porque ese es el modelo económico que está imperando y ese es el modelo económico que viene cada vez con mayor fuerza. Pero si la izquierda no tiene el talento y la habilidad, y nosotros como parte de esa corriente nacional de oposición al modelo que nos quieren implantar, no tenemos el valor de decir que lo que tenemos que hacer es confrontar ese modelo y es dividir al país. Si seguimos con el lenguaje conciliador a que nos invita el pacto, que dice es que no tienen por qué oponerse a nada, hay que conciliar entre los mexicanos, dicen ellos, unidad nacional. Cuando cada vez que nos han dado unidad nacional ha sido para sojuzgarnos y explotarnos más. Cuando lo que necesitamos es división y confrontación, porque los grandes cambios y los grandes avances de este país se han conseguido con la confrontación nacional, con la división nacional. Si no entendemos que lo que hoy vivimos es eso, una lucha de clases y una lucha además bastante encarnizada, en la que los que defendemos el cambio tenemos que tomar partido y tenemos que desenmascarar a esa pequeña minoría que hoy nos gobierna. Si no entendemos que esa es la lucha que viene, entonces lo que viene es muy fácil de predecir. ¿Por qué? Porque la historia ya nos lo ha enseñado. Lo que va a venir es un acuerdo nacional, como el que estamos viendo, en el que los grandes partidos, todos los partidos, van a entrar al mismo juego del reparto de los cargos y de las posiciones. Todos los partidos, porque no hay que olvidar que el sistema de partidos está construido para mantener la continuidad de la explotación del poder económico utilizando el poder político. Ese es el problema del modelo electoral que hoy tenemos. El IFE no solamente es el que hace posible el fraude electoral, es el que hace posible que este modelo económico político se mantenga en el poder. Ese es el peligro real que tenemos. Por eso el IFE es peligroso para el pueblo y por eso el IFE no cumple con el objetivo que debería de tener. Pero bueno, les decía, ¿qué es lo que viene? Pues lo que viene va a ser ajustes, van a ser reformas muy bien disfrazadas, porque además no hay que olvidar que el PRI no es el PAN. El PRI ha demostrado a lo largo de la historia que es un partido que sabe utilizar el poder. Y el poder se utiliza para dos cosas, para el bien o para el mal. Y para la utilización del mal, el PRI tiene todos los recursos que nos podamos imaginar. Para empezar, obviamente la propaganda, los medios, pero también la coacción social y la represión. Y por eso yo decía hace un momento, lo que estamos viviendo es algo que tenemos que enfrentar y que tenemos que enfrentar unidos, la represión que apenas estamos vislumbrando. Yo creo y espero que los que estemos aquí no hayan pasado por algún episodio de represión. Pero muchos de los nuestros ya estuvieron en la cárcel, o ya fueron golpeados, o ya fueron amenazados. Eso ya está pasando ahora. Y esa va a ser la constante. Y entonces, en un estado policíaco tal, lo que va a venir es que cada vez más van a desalentar la movilización, cada vez más van a desalentar la protesta, cada vez va a dar más miedo a los ciudadanos salir a la calle. Pero además, como el juego político va a ser el juego entre partidos, pues nos van a diluir en una lucha en la que no vamos a tener que contender contra 3 o 4 partidos, sino contra 11 partidos. Y en 2015 vamos a encontrar un panorama en el que va a haber 15 opciones partidistas, en las que los ciudadanos no van a saber ni a cuál irle, o va a pasar lo que acaba de pasar en la elección intermedia, que el abstencionismo va a ser de por lo menos un 60%. ¿Por qué? Porque en el fondo la acción que ellos están llevando a cabo con el pacto, con la represión sistemática, con todo este mensaje de desaliento que están lanzando, es a la desesperanza. Si vence el triunfo de la desesperanza en la que nos tienen metido desde el 1 de julio, desde el 1 de diciembre, ya perdimos. Lo que todos estamos viviendo, y a todos me refiero a todos los ciudadanos mexicanos, desde que hicieron el fraude de hace un año, es la trampa de la desesperanza de este país. Cuando los mexicanos perdamos la fe en que podemos cambiarlo, ellos ya ganaron. Y están ganando. Hay que decir que están ganando. ¿Por qué? Porque las direcciones políticas
Han caído en el juego de la desmovilización. Y por eso la gran esperanza es hoy, el 8 de septiembre, y la movilización de defensa del petróleo. Tenemos que volver a salir a la calle. Tenemos que volver a tener confianza de salir a la calle sin que en esta ciudad, que se dice gobernada por la izquierda, golpeen y encarcelen a jóvenes por el hecho de protestar. Tenemos que volver a darle confianza a la gente de que tiene derecho a decir lo que quiere. Y tenemos que volver a dar esperanza en que este país sí puede cambiar. Si pudieron frenar la movilización social en el 52-55, fue porque lograron que la desesperanza se apoderara de la gente. Fue porque lograron que la represión fuera más fuerte que el ánimo de protesta de los ciudadanos. Si logramos nosotros vencer ese miedo, si logramos volver a organizarnos, si logramos vencer la inercia en la que hoy estamos desde hace un año, en que abandonamos la calle y que abandonamos la protesta, si la izquierda asume su papel para dividir a este país, porque lo que tenemos que hacer, insisto, es entender que tenemos que confrontarnos con aquellos que quieren explotar y unir a los que estamos luchando, que somos los explotados. Esa es la única manera que la izquierda tiene hoy de levantar cabeza. Si no, van a pasar 30 años por lo menos en que vamos a vernos reuniéndonos aquí, protestando 10 gentes, 5 gentes, 4 gentes, y eso es un acto de dignidad política, lo seguiremos haciendo. Pero de lo que les estoy hablando es de eficacia política. La izquierda, para tener el poder, tiene que ser eficaz. Y la única forma, la única herramienta que tiene el pueblo de ser eficaz es la movilización. No tenemos otra. Si nosotros creemos que vamos a ir a una elección, por más fuerza que tengamos, por un partido más perfecto que logremos construir, y que en esa elección se nos va a reconocer el triunfo y vamos a ganar el poder, nos estamos equivocando. Y no estoy hablando de hacer una revolución, porque ese no es el camino. Estoy hablando de movilización pacífica, de utilizar la protesta. Simple y sencillamente estoy hablando de que apliquemos a cabalidad el artículo 9 constitucional, que es lo que se nos ha olvidado y que gravemente se le ha olvidado a la izquierda, que es su primer papel en la historia de este país. Muchas gracias. Buenas tardes. Francisco, 2 comentarios ya se hicieron. Y mi pregunta va en relación a lo que comentabas hace un momento. Dijiste con mucha claridad que en el sistema político y los partidos, pues es nada, es una inutilidad. Si a través de la elección o las elecciones y los partidos políticos no se puede dar una transformación en este país, que es digamos, el anhelo de la sociedad. El primer comentario que se hizo fue en relación a la experiencia que vivió una persona en el movimiento estudiantil del 68 y una desilusión porque habían sido reprimidos. Tú también hiciste el comentario respecto a las represiones y todo eso. La pregunta es: si no hay una forma como es el ejercicio de la decisión de la sociedad a través de los partidos y de las elecciones, ¿cuál es entonces la alternativa? Si tú mismo hiciste el comentario que pues revoluciones no, ¿verdad? Y yo difiero un poco con respecto al compañero que hablaba de su experiencia en el 68. Creo que los resultados de aquel entonces como movimiento fue justamente la apertura hacia los partidos de izquierda. Y de esos partidos de izquierda es el resultado de esta ciudad. Esta ciudad es la primera ciudad que tuvo y tiene un gobierno emanado por las luchas y de los partidos políticos, ¿no? Entonces creo que sí hay una pequeñísima, digamos, variable que ha beneficiado a la sociedad. Tan es así que Andrés Manuel tiene digamos, el reconocimiento de esta ciudad porque es quien dio programas de carácter social, la pensión a los adultos. Esos son los rasgos que distinguen a un gobierno realmente de izquierda. Los actuales partidos que se dicen de izquierda, yo creo que no es más que un membrete, es una
farsa, ¿no? Eso creo que todo el mundo lo sabe. En este momento se está dando una situación en relación a que se pretende construir un nuevo partido que es el Movimiento de Regeneración Nacional, que es una esperanza. Pero tú de facto hiciste el comentario también que si estábamos con esa expectativa de los partidos, pues estábamos como que en las ilusiones, ¿no? ¿Cuál es, enfatizo la pregunta, cuál es entonces la alternativa, la opción para que la sociedad en su conjunto pueda alcanzar ese anhelo, esas esperanzas que se cristalicen, ¿no? Esa es mi pregunta. Bueno, comentarios rápidos sobre Pemex. No lo están queriendo privatizar porque no sea rentable. Lo están queriendo privatizar porque es el mandato del proyecto neoliberal. Este país siempre ha querido ser explotado precisamente porque es sumamente rentable. Entonces debe de quedarnos claro que ese no es el tema. El tema es que nosotros permitamos que uno de nuestros recursos más preciados, que además ha sido estratégico, está desde hace tiempo asediado por un proyecto que pretende arrebatárnoslo. Y en cuanto al ejemplo de Petrobras y la izquierda brasileña, yo creo que es una lección. Durante mucho tiempo en México, particularmente una fracción de la izquierda mexicana, ponía a Brasil como un ejemplo y hasta decían, necesitamos un Lula mexicano. Bueno, ahí está, ya vimos lo que pasa cuando una izquierda en realidad se dedica a aplicar los modelos de la derecha con cara más bonita. Es la izquierda que quieren para México. Esa es la única izquierda permitida en México y eso no es viejo. El sistema político de este país, desde hace muchos años, lo decía Vicente Lombardo, la única izquierda que podría permitirse esa, la que jugaría el papel de darle una mejor cara, un mejor rostro al mismo modelo priista, panista, al modelo conservador, al modelo derechista. Bueno, pues Brasil ya hizo agua a ese modelo, ya tronó, ya se vio que ese milagro brasileño era una mentira. ¿Por qué? Porque Lula finalmente aplicó los mismos programas neoliberales, los programas de la derecha, en nombre del pragmatismo económico, y abandonó los grandes principios de su partido, el Partido del Trabajo. Y el debate de la izquierda brasileña apenas empieza. Yo estoy seguro que vienen tiempos muy interesantes en los que vamos a ver revelaciones muy importantes de por qué Lula se convirtió en el gobernante más popular de la banca internacional, de los medios de comunicación al servicio de esa banca internacional, y por qué para algunos izquierdistas es mejor parecerse a Lula que parecerse a Chávez. Esto solamente para reflexión. Luego, ¿qué camino nos queda si descalifico, dice el compañero, la vía de los partidos? Para empezar, no la descalifico, pero pues creo que los hechos nos demuestran que no es la vía del triunfo asegurado. 2 derrotas electorales al hilo nos hablan de que no podemos confiar en este sistema electoral. ¿Qué falló? ¿El sistema electoral o fallamos nosotros? Porque entonces va a salir por ahí alguien que va a decir, no, es que hicieron mala campaña, es que Andrés Manuel falló, es que no lograron convencer al número suficiente de votantes para que ganara Andrés Manuel. Esa es una parte de una explicación. Unos dirán entonces que nuestra campaña fue ineficiente y no convencimos al número de mexicanos posibles para haber ganado. ¿De verdad pensamos los que estamos aquí la mayoría en eso? Nos hicieron fraude. El sistema electoral estaba hecho para eso, para lo que operó. Es decir, que fuimos a la elección del 2006 y 2012 con la conciencia de que el IFE no iba a darle el triunfo a Andrés Manuel. Si en algo fallamos, y ahí es donde yo digo que el sistema electoral por sí solo no representa una solución a la demanda de cambio de este país. Si fallamos en algo, yo estoy convencido que fallamos en eso, fue en que no estuvimos a la altura de la defensa del voto. Tuvimos los votos, tan los tuvimos que no pudieron bajar a Andrés Manuel como hubieran querido. Ellos hubieran soñado con poner a Andrés Manuel en el 4º lugar o 5º lugar y decir que había bajado sus votos, y la prueba es de que no pudieron. Nos tuvieron que reconocer en sus cifras y con sus fraudes y con sus trampas
la segunda posición con una diferencia de 6 puntos. Cuando hablaban ellos de una elección en donde Andrés Manuel iba a perder por 40 puntos. Ese era su escenario. A eso nos querían encaminar. No pudieron. Es decir, que somos eficientes en la izquierda para ganar votos. Tan lo somos que hemos ganado la elección del 88, del 2006 y del 2012. ¿En qué somos ineficientes? Yo sí creo que somos ineficientes en organizarnos para defender el voto con la contundencia tal que no nos puedan hacer fraude. Y que además necesitamos replantear el modelo electoral que hoy impera para que ese modelo electoral no obedezca a los intereses que actualmente obedezca. Pero mi pregunta es, con el Congreso como está hoy constituido, ¿vamos a cambiar el modelo electoral? ¿De verdad lo creemos? O sea, con esa Cámara de Diputados y esa Cámara de Senadores, a donde tenemos representantes muy dignos, sí, pero son 2 o 4. Son 10, pónganle. Porque, preguntaría a su vez, ¿cuántos representantes legítimos, reales del movimiento están ahí? Porque además, y ahí va otra reflexión que dejo sobre la mesa, ¿no se negociaron muchas posiciones para quienes no creían en el movimiento en la pasada campaña? ¿Llegaron a esos cargos gente realmente comprometida con el movimiento o gente que traía otros intereses y que hoy además está obedeciendo sus intereses? Son preguntas. Entonces, con toda esa realidad, con un Congreso como está, con un IFE como está, con un TRIFE como que además un TRIFE que ya está vigilando a Morena. Fíjense ustedes, ya el TRIFE ya se quiere meter a la vida interna de Morena para decir qué está bien y qué está mal. A ese grado están las instituciones electorales en este país. ¿Las vamos a transformar entonces con el modelo actual que tenemos? No. ¿Qué tenemos que hacer? Movilizarnos, organizarnos. ¿Morena es una solución? La pregunta que yo creo que muchos nos hacemos y que muchos me hacen. ¿Morena es la solución? Por sí sola no. Yo creo que estaríamos muy equivocados si lo creemos. Yo creo que es un instrumento fundamental que la izquierda mexicana necesita para rehacerse. Pero también creo que necesitaremos empezar a hablar con mayor claridad de qué es lo que representa Morena y qué es lo que quiere ser Morena para este país y para la izquierda en particular. Yo no he escuchado hasta ahora un ajuste de cuentas y un deslinde histórico entre los que traicionaron a la izquierda en 2006 y 2012 y los que estamos firmes luchando todavía hoy por cambiar las cosas. Y hace falta ese deslinde. Fue muy barata la salida de Andrés Manuel del PRD y de la izquierda institucional. Fue muy barata, le salió muy barata a los que operaron en contra del triunfo electoral de la izquierda. Nadie ha hablado de que adentro de nuestra coalición había quienes pedían el voto por Enrique Peña Nieto. Nadie ha hablado de que adentro de nuestra coalición había quienes estaban operando en contra del triunfo de Andrés Manuel. Nadie ha hablado de cómo se manipularon las listas de candidatos que finalmente salieron y de los cochupos que se hicieron adentro para que el movimiento, para que Morena en particular perdiera posiciones, a pesar de que había un pacto interno de que los candidatos de la coalición iban a ser aquellos que surgieran de la encuesta. ¿Cuántas encuestas reales se hicieron para que surgieran candidatos de esas encuestas y que fueran los que salieran a la calle a pedir el voto en 2012? Una minoría. Y eso pasó hace unos meses, hace un año. Ese ajuste de cuentas nos hace falta. Nos hace falta una reflexión histórica rigurosa para entender por qué hace falta Morena y por qué Morena puede ser una solución. Pero también hay que ser muy claros en decir que si Morena va a hacer lo mismo que fue en su momento el PRD, pues con menos razón puede representar una opción. Y permítanme ser a lo mejor excesivamente autocrítico, porque yo pertenezco a Morena y participo en Morena, para que no haya duda. Pero la misma esperanza, las mismas ganas, el mismo entusiasmo, el mismo talento comprometido, la misma pasión que hoy veo en muchos de nosotros, la tuvieron en el 88, 89 los perredistas que armaron el PRD y ya vieron en lo que paró el PRD. Es que ese no es el camino. Es que tenemos que ser conscientes de que si queremos armar un partido diferente, un partido nuevo, pues desde la base tiene que ser diferente.
desde su organización y composición. Y en eso estamos. La lucha, yo diría, la tenemos que librar. Que hay vicios, que hay camarillas de otros partidos que le entran. Bueno, pues eso de dividir entre buenos y malos a los que estamos luchando por una misma causa, para empezar, es un error. Yo creo que debemos de romper el esquema de pensar, es que como este vino del PRD o del PT o del Movimiento Ciudadano es malo y como yo soy ciudadano soy bueno, es un error, para empezar. Pero por otro lado, a pesar de los sinsabores, de los obstáculos, incluso de lo malo que pudiera estar esta etapa de organización y de los errores, tenemos que estar adentro luchando para constituir un partido que realmente represente el partido político que desde hace muchos años, no desde el 88, 89, desde mucho antes, necesita este país para defender sus intereses. ¿Cuándo ha tenido este país un partido político realmente comprometido con los intereses del pueblo? ¿El PRI? ¿El PNR? ¿El PRM? El PRM representó un intento muy interesante de Lázaro Cárdenas, muy importante, trascendente, fundamental, por articular el movimiento social con un partido político. Ya vimos lo que pasó. Lo revirtieron en unos cuantos años y se convirtió en el PRI actual. Por cierto, abonando a lo que hablaba hace un rato, la tesis central del PRM era la lucha de clases. Cuando se convirtió en PRI, lo primero que le quitaron fue la mención de la lucha de clases. ¿Qué otro partido político representa actualmente o hace años los intereses populares? ¿El PAN? Ya vimos tampoco que no. Entonces nos hace falta un partido político, esa es una realidad, nadie la niega. Pero para que sea un partido político real tendría que salir de todos nosotros, de los ciudadanos honestos, de los que no tenemos intereses políticos. El problema es que todos ustedes y todos nosotros y todos los que hemos estado en el movimiento Andrés Manuel, es que no hacíamos política y nos metieron a la política. Al decir vamos a hacer un partido, nos están forzando a todos nosotros que no sabíamos lo que era la política o la leíamos en el periódico a hacer política. Y la política es pelear contra tramposos, pelear contra camarillas y grupos. Es vencer obstáculos internos, porque los hay, para hacer que las asambleas de Morena, por ejemplo, se conviertan realmente en el medio de expresión de quienes queremos un cambio, pero además queremos un partido diferente que lleve a cabo ese cambio. Tratando de concluir, ¿es una esperanza Morena? Sí lo es, pero no por sí solo. El movimiento social es mucho más amplio que un partido político. En México un solo partido no ha podido jamás cambiar la situación, y menos en el contexto electoral actual. Tendríamos que cambiar, otra vez repito, el modelo electoral que tenemos. ¿Qué necesitamos? Sin violentar las cosas, sin llamar a una revolución. Bueno, pues no que nos queda otra que transitar en esta realidad. Por eso Andrés Manuel nos está invitando a participar en esta realidad para cambiarla. Pero si sabemos que por el camino trillado de siempre, y repito, ahí está el ejemplo del PRD, pasa lo mismo de siempre, es decir, no llegamos a la presidencia, pues necesitamos otra vía, otra estrategia, otras formas de lucha. Si ya sabemos que nos van a reprimir, ¿qué tenemos que hacer para evitar la represión? Si ya sabemos que nos van a hacer fraude, ¿qué tenemos que hacer para evitar que nos sigan haciendo fraude? Eso es lo que yo quiero que nosotros reflexionemos. No estoy descalificando a priori ninguna opción. Si acaso descalifico la opción violenta porque no creo en ella. Pero tampoco creo que yendo a las elecciones y esperando que el IFE nos reconozca vamos a llegar a ningún lado. De verdad se los digo, no lo creo. Si nos vamos a esperar de aquí al 2018 para otra vez lanzar de candidato a Andrés Manuel y esperar que el IFE ahora sí de buenas nos reconozca, nos estamos equivocando. Aunque el que represente a ese candidato y el que lleve la vanguardia de ese candidato sea Morena, no va a cambiar el IFE. Aunque hayamos construido un Morena perfecto, un Morena que realmente sea un partido limpio, honesto, democrático, transparente, eso no va a hacer que el IFE nos reconozca si ganamos la elección del 2018. A eso me refiero. Y tampoco creo que un solo partido lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque tenemos muchos aliados. Y muchos aliados que no quieren estar en un partido, que se niegan a participar en un partido, que no creen en las opciones partidistas. La fuerza de Morena Movimiento era esa. Ese era el valor de Morena a lo largo del sexenio pasado. Eso fue lo que le dio la gran fuerza que logró además vencer infinidad de obstáculos. Que éramos un movimiento que aglutinaba a todos aquellos ciudadanos que no creen en los partidos políticos y que no creen en la política convencional. Tenemos que rescatar ese espíritu como
pues ojalá pudiéramos convencer a esos ciudadanos de que le entren a un partido político. Pero yo lo veo difícil porque yo sigo viendo resistencias a la política partidista. Entonces necesitamos alianzas tácticas elementales entre los que realmente queremos un cambio y hacer diferenciaciones. Por eso decía, hace falta un ajuste de cuentas, hacer diferenciaciones de con quién vamos caminando en esta alianza. ¿Por qué? Porque si vamos a constituir un frente otra vez con aquellos que trabajan en contra nuestra, vamos a perder. Unidad sí, pero ¿con quiénes? Con los que quieren un cambio, con los que son honestos, leales, comprometidos con el cambio, que comparten este proyecto político. Alianza sí, ¿con quiénes? Con aquellos que buscamos lo mismo, que somos afines en ideales, en principios y en objetivos. Y deslinde y ajuste de cuentas con aquellos que se llaman de izquierda y que ya sabemos que no son de izquierda, ni defienden las causas de izquierda y que más aún traicionan a la izquierda. Todo eso necesitamos hacer. Y eso va a implicar alianzas sí partidistas, como a lo mejor alianzas de facto, si no queremos hacer alianzas abiertas. ¿Cómo? Hacer alianzas con la base social, con la base que sigue movilizada, con las organizaciones, con los colectivos, con los grupos, con las organizaciones de masas que están allá afuera protestando, cada una por su causa. Porque lo grave es que hay muchas causas por ahí en la calle, o a lo mejor ya ni en la calle, porque algunas se han replegado por miedo a la represión. Las causas están ahí, lo que nos hace falta es unidad. ¿Unidad para qué? Para ir hacia el objetivo común que es, y no veo otro, y por eso insisto, por el camino actual de la lucha de partidos no vamos a él, la toma del poder. Tenemos que tener como objetivo la toma del poder. Si la izquierda, si las fuerzas populares no tomamos el poder, este país no va a cambiar. Y hemos sido muy eficaces, repito, en tener votos, pero hemos sido ineficaces en tomar el poder. Busquemos otras formas de hacerlo. Y en todo caso, con eso concluiría. Con un llamado a la esperanza de que podemos hacerlo, pero también un llamado al compromiso y a la responsabilidad de que tenemos que inventar, crear, hacer nuevas tácticas de lucha más efectivas para que no nos pase lo que hace un año y no nos pase lo que en el 2006. Porque repito, si nuestra esperanza se reduce a ser un partido perfecto, a un partido puro que obedezca a los intereses populares y presentarnos a contener el 2018, el IFE no va a cambiar por eso. Y algo más aún que quisiera dejar aquí sobre la mesa. ¿Qué va a pasar con el DF en el 2015? ¿Cómo vamos a lograr que este bastión fundamental de la defensa de los intereses del pueblo no lo perdamos si se da una atomización de las fuerzas políticas? Si no tenemos la capacidad o de convocar a la unidad del pueblo en torno a un partido o en torno a un proyecto colectivo de intereses comunes. Yo no veo cómo, porque si vamos a esa elección, cada uno buscando nuestro coto de poder, lo más seguro es que el único ganancioso, y ahí está el ejemplo de Cancún, un ejemplo nada más, ahí está el ejemplo de Cancún, nos fraccionamos y nos lo quitaron. Eso nos puede pasar en el DF y eso están esperando que pase en el DF. Lo dejo como reflexión. Buenas noches, muchas gracias.